Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenidos a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte y muchos temas más. Hoy es nuestro segundo programa y hoy la nave de Teseo se traslada a Europa Central, específicamente a la República Checa y Austria. Bueno, si bien estos países no tienen salida al mar, pero la nave de Teseo se las ingenia para llegar. El 3 de junio del año 1924, en un sanatorio en la ciudad de Kärlin, cerca de Viena, un hombre moribundo le dice a su médico: máteme, si no es usted un asesino. El médico se levanta y este hombre le dice: no se vaya. El médico le dice: no me voy. Y él le responde: pero yo sí que ya me voy. Minutos después muere Franz Kafka. En el programa anterior hicimos una introducción acerca de Kafka, pero el día de hoy vamos a avanzar un poco más en lo que tiene que ver con la vida y obra de Franz Kafka. Como ya lo dije, Kafka nace en Praga en el año 1883. Estamos hablando aquí del Imperio Austrohúngaro y nace en el seno de una familia judía. Ser judío en el siglo XIX tenía un significado bastante especial. Los judíos habían sido desplazados de Europa Occidental hacia Europa Central y Europa del Este, donde no les había ido muy bien, especialmente en Rusia, donde se daban prácticas como los progromos, pero inició un proceso de emancipación y en este caso en el Imperio Austrohúngaro se da en el año 1867. Y esto es importante porque es precisamente en Praga, donde empieza a surgir un mito alrededor de los judíos. Y es decir, que los judíos se reunían en el cementerio de Praga, en ese cementerio judío, hacían orgías y estaban organizando una especie de complot para apoderarse del mundo. Esto se plasma en un escrito que es el que se denomina los protocolos de los sabios de Sion, y esto lo que hace es perpetuar esa práctica discriminatoria que existía contra los judíos, de tal suerte que esos estereotipos, esos prejuicios de carácter racial, nacional, étnico, religioso, marcaban la vida de un judío en ese tiempo. Los judíos, además, hay que tener en cuenta que hay un acontecimiento a comienzos del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 se da la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, lo que desencadena la Primera Guerra Mundial, que se extiende hasta el año 1918. El Imperio Austrohúngaro, junto con Alemania e Italia, conformaban lo que se denominaba la Triple Alianza. Alemania, la derrota que sufre en la Primera Guerra Mundial no es como la derrota de la Segunda Guerra Mundial, fue una derrota militar, pero no territorial propiamente. Y también surge un tema, y es que empiezan a decir que había sido por culpa de los judíos, que habían perdido, que los judíos lo habían traicionado. Y es donde surge la expresión el puñal por la espalda. Entonces, con esta expresión del puñal por la espalda, se recrudece la persecución contra los judíos. Cuando Kafka muere en el año 1924, ya está otra vez renaciendo ese antisemitismo, se está fortaleciendo más y vemos que lo que va a terminar desencadenando finalmente en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Esto para mostrar que el contexto social de Franz Kafka no era un contexto fácil, pero sumado al contexto social tenemos el contexto familiar. Kafka era el primogénito de una familia de 6 hermanos, eran 3 varones y 3 mujeres, pero sus hermanos fallecen de manera prematura y quedan sus 3 hermanas. Él queda siendo el mayor y en la comunidad judía ser el hijo mayor implicaba una mayor responsabilidad. Es un hijo que empieza a sufrir con ocasión de un padre tirano que le hace serias demandas a Kafka. Kafka sufre mucho por causa de su padre, comportamientos como avergonzarlo públicamente, cuestionar todo lo que hacía, lo que comía, sus prácticas, lo que escribía, desaprobar todo, absolutamente todo, sus amistades, sus relaciones. Incluso Kafka llegó a estar comprometido 2 veces en matrimonio y las 2 veces tuvo que romper ese compromiso por causa de su padre. Esa relación marcó mucho a Kafka, lo convierte en un hombre tímido, un hombre inseguro, en cierta medida un hombre acomplejado, un hombre que no creía en sí mismo. Y esta relación, que digo que es la relación que más marca la vida de Franz Kafka, la vamos a ver reflejado en sus obras.
Hay unas obras, el tema del padre siempre está muy inmerso en la obra de Kafka. Por ejemplo, vemos la llamada obra La Carta al Padre. Es una carta que Kafka hace en el año 1919. Ya Kafka para 1919 tiene 35 años. O sea, no estamos hablando de un adolescente quejándose del papá, sino ya de un hombre con cierta madurez, pero que le tenía miedo al papá. La carta surge porque el papá le pregunta, ¿por qué dices que me temes? Y ante esa pregunta, ¿por qué dices que me temes? Kafka va a, digamos, va a liberarse, va a desahogarse. Por primera vez va a contar absolutamente todo lo que tenía guardado dentro de su corazón a través de tantos años de menosprecio, de no sentirse valorado por su padre. En fin, de hecho, quisiera leer un breve fragmento, una parte que tiene que ver con precisamente la ruptura de los compromisos matrimoniales con ocasión de su padre. En una parte dice, pero tal como somos, el matrimonio está vedado para mí por el hecho de ser precisamente tu propio dominio. A veces imagino el mapa mundi extendido y a ti atravesado sobre él. Entonces me parece que solo entran en consideración para mi vida las zonas que no cubres o que no están a tu alcance. Y de acuerdo con la representación que tengo de tu tamaño, estas zonas no son muchas ni muy reconfortantes, y en especial el matrimonio no está entre ellas. Esta carta desgarradora nunca sería leída por su padre. Kafka le tenía miedo a su padre. Esta relación con Kafka se extiende incluso en el tema laboral. El padre quería que él se pusiera al frente del negocio familiar, pero Kafka, cuando lo intentó, también ahí le tocaba ver el tratamiento que el padre daba a sus empleados, lo cual para él no era una situación cómoda. Él incluso le huía al saludo de los empleados porque sentía vergüenza, se sentía que en cierta medida era deudor de ellos por el tratamiento que les daba a su papá. Va a haber otras obras donde vamos a ver este tema del padre, principalmente en La Condena. La Condena es una historia que es una de los cuentos que más Kafka, digamos, podía sentirse orgulloso porque lo escribió en una sola jornada, en un espacio de 10 horas, en una sola noche. Escribe La Condena, que habla de un padre viejo y aparentemente enfermo, que de repente recobra su vitalidad, su fuerza, y al recobrarlo lo que hace es, digamos, maldecir al hijo por querer desarrollar una vida propia. Entonces, la figura del padre, repito, siempre va a estar ahí marcada. Y lo vemos también en esta obra que es La Metamorfosis. De hecho, de las hermanas de Kafka, la menor era la más allegada a él, y resulta que en algún momento fue bastante influida por este tratamiento del padre, y se suman las demandas que el padre le hacía a Kafka, y parece que en La Metamorfosis Kafka hace como una especie de venganza, porque en el personaje de Grete, el personaje es la hermana, en Gregorio Samsa, en este caso de La Metamorfosis, la hermana es el personaje que entiende al bicho, que entiende al insecto, pero llega un momento en el cual lo traiciona. En esto podemos decir entonces que Kafka utiliza la metamorfosis como una especie de venganza hacia lo que era su familia. Pero bueno, esto nos puede llevar entonces a entender porque la obra de Kafka está íntimamente relacionada con la clase de vida que vivió. Kafka, vale resaltar también, entre otros temas, Kafka estudió Derecho, trabajó en varios bufetes de abogados, pero principalmente trabajó en compañías de seguro. Por eso el tema, y en su momento lo voy a desarrollar, de los temas burocráticos, jugaba un papel importante en la obra de Franz Kafka. Pero yo creo que sería exagerado decir, y esto sí escucho a muchas personas cuando hablan de Kafka y solamente resaltan este aspecto negativo como una persona atormentada, como una persona, incluso se lo representan como una persona sin sentido del humor, y nada contrario a esto. Kafka, pese a todo, era una persona con un gran sentido del humor. En la primera biografía de Kafka, que escribe Max Brod, cuenta cuando Kafka invita a sus amigos para leerles el primer capítulo del Proceso. Dice que cuando Kafka les leía, los amigos se reían de ese primer capítulo y el mismo Kafka tenía que suspender la lectura del libro para él poderse reír, porque no podía soportando la risa.
De hecho, cuando nosotros leemos obras como El Castillo, en esta obra hay una figura que son los ayudantes, K, el agrimensor, que llega al pueblo, y esa figura, los ayudantes, que es una figura bastante cómica, que muestra, tiene que ver con el tema precisamente de la burocracia, y que cuando el hombre se levanta de la cama, se le acuestan en la cama, no lo dejan ni a diestra ni a siniestra, hasta que finalmente termina incluso agrediéndolo físicamente. Bueno, eso muestra que Kafka era un hombre con un gran sentido del humor y sus amigos así lo reconocen. Son muchas las cosas que podemos decir en cuanto a la vida de Franz Kafka. Bueno, les hablaba en la parte de sus relaciones sentimentales. Fueron 4 mujeres con las que sostuvo relaciones, con 2 estuvo comprometido en matrimonio. La relación él la sostenía principalmente a través de cartas, de correspondencia, porque era muy tímido a la hora de expresarse. Esa relación negativa con su padre lo hizo ser un hombre que para al momento de hablar le costaba, de tal manera que encontraba ese refugio, era en la escritura. Se dice que con la primera novia, Kafka le remitió aproximadamente 350 cartas. Pero bueno, pasando más allá y centrándonos en la obra de Kafka, podemos decir muchas cosas. En primer lugar, es difícil ubicar, para los estudiosos incluso de la literatura, es difícil ubicar la obra de Kafka, dónde la enmarca, porque en sus antecesores es difícil ubicarlo. De hecho, posteriormente también es difícil encontrar un escritor con las características de Franz. Influyó en ciertos autores, como por ejemplo en Albert Camus, en Sartre, en Jorge Luis Borges, incluso en Gabriel García Márquez. Influye Kafka, pero es completamente diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento. De hecho, Kafka rompe el modelo tradicional de la novela. La novela jugó un papel importante, fue el género predominante en el siglo XIX. Ahí tenemos los autores franceses, tenemos a Flaubert, Victor Hugo, Dumas, tenemos en Rusia a Tolstoy, a Dostoyevsky. Qué decir, por ejemplo, en Escocia con Stevenson, en Irlanda con Oscar Wilde, con Bram Stoker, entre muchos otros autores. Pero esas novelas tenían una característica especial. Son esas típicas novelas que tienen una trama, tienen un nudo, tienen un desenlace, y Kafka rompe con ese modelo. Las obras de Kafka no cambian en el transcurso de ella. Si algo sabemos en Kafka, desde la primera línea, es cómo va a terminar el libro. Por ejemplo, si nosotros miramos la Metamorfosis, encontramos, la Metamorfosis empieza: al despertar una mañana, tras unos sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso, dice esta traducción. El castillo dice: había caído la noche cuando K llegó. El pueblo estaba sumido en la nieve. No se veía nada del cerro del castillo. Lo rodeaban nieblas y tinieblas, y ni la lucecita más débil sugería el gran castillo. Y el proceso, que inicia diciendo: alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. Desde la primera línea sabemos para dónde va. La situación que empieza nunca cambia. Gregor Samsa nunca va a dejar de ser un insecto. K nunca va a encontrar el castillo. Y Joseph K. nunca va a saber por qué fue procesado. Entonces, esa es una característica principal de la obra de Franz Kafka. Estas obras están enmarcadas por el absurdo, para mí representa al hombre que está en búsqueda de algo, que está buscando algo, y pese a que está buscando, no encuentra, no desiste en ese propósito de buscar. Las obras están llenas de diálogos confusos, de cuando la persona que busca cree que ya ha entendido, ha recibido la información, resulta que la ha interpretado de la manera que no es, que es de otra forma. Eso es lo que caracteriza esta obra. Hay otros aspectos importantes en la obra de Kafka, precisamente por esa formación jurídica, por esa formación en el derecho. Kafka parodia un poco todo el tema del sistema burocrático. Eso lo vemos principalmente en El Proceso, lo vemos en El Castillo, pero también lo vemos en muchos de sus cuentos, como el cuento llamado Ante la Ley, entre muchos otros. Con relación al género del cuento, para Jorge Luis Borges, digamos que
Obviamente, Borges es un maestro del relato corto, le gustaban más los cuentos que las novelas de Kafka. En una parte dice Borges, el argumento y el ambiente son lo esencial, no las evoluciones de la fábula ni la penetración psicológica. De ahí la primacía de sus cuentos sobre sus novelas. Este era el pensamiento de Jorge Luis Borges. Y en la obra de Kafka, de Un médico rural, donde hay 14 cuentos, Borges decía, 14 cuentos fantásticos, o dice, o 14 lacónicas pesadillas. Era la manera como Borges veía la obra de Franz Kafka. Pues bien, pese a todo, es necesario seguir leyendo a Kafka al día de hoy. Todavía Kafka termina siendo un autor necesario. Esa necesidad surge en la medida en que Kafka escribe para todo tiempo y para todo lugar. Kafka, por ejemplo, no menciona los nombres de las ciudades. Y cuando uno ve obras como La Metamorfosis, se desarrolla en el ser de una familia, en una casa, un padre, una madre, una hermana, un hermano, en una habitación. Y esa escena que se dio hace más de 100 años es una escena que se puede dar perfectamente hoy, que se puede dar en China, que se puede dar en Canadá, que se puede dar en cualquier parte del mundo. Eso muestra la vigencia de este autor y la necesidad que tenemos nosotros, el compromiso de honrarlo. La manera de honrar a Kafka es estudiar sus obras, es seguir hablando sobre ellas. Y bueno, finalmente entonces tenemos la parte que también hizo una alusión en la vez anterior y tiene que ver con que al final de su vida, Kafka toma la decisión, cuando está cerca de su muerte, y le pide a su amigo Max Brod que destruya su obra. Y le dice, destruye sin leer. Yo me imagino, y yo quisiera recrear esa escena, yo me imagino a Max Brod con la maleta, con todos esos escritos, hojas, cuadernos, y el dilema, fósforo en mano, lo quemo, lo rompo, ¿qué hago con él? Le había hecho el juramento a su amigo, era una amistad de 22 años, y decide, entre comillas, traicionar esa amistad y publicar la obra de Kafka. Principalmente, en este caso estamos hablando de obras como El proceso y El castillo, que fueron publicadas posteriormente. El padre de Frank, para el año siguiente, autoriza a Max Brod la publicación de sus obras. En 1925 se publica El proceso de Franz Kafka. Entonces, es necesario seguir hablando de Franz Kafka. Kafka definitivamente transformó la literatura universal, transformó la manera de entender este maravilloso arte. Es necesario continuar con este legado y creo que aquí los próximos 100 años estoy completamente seguro que se seguirá leyendo a Franz Kafka. Gracias a Max Brod y gracias principalmente a Kafka por este aporte importante para la humanidad. Esta es la nave de Teseo. Te invitamos a que continúes navegando con nosotros. Suscríbete al canal, dale like, compártelo y activa la campanita de notificaciones. Déjanos tus comentarios, los vamos a leer todos.